que es menor que esta. Entonces esta sería ya la máxima. No hay problema ahí. Entonces ese es uno. Creo que sí, entonces, pues están. ¿Cuál es el otro? Es este, a ver. No, es este con excentricidad. Sí, ninguno tenía el 2. Este es 250, 250. Todos serían encontrar solamente la carga máxima, entonces, incluso aquí está la negativo, miren. Sí, 293. Aquí es 250 y el esfuerzo que da como excéntrica son 293. Entonces, sí tenemos que despejar aquí. Y entonces ya me da 6900. Y pues es que yo no me fijé, ya no me dio nada. Perdón. Solo lo vamos verificando. Aquí ya no tenemos que hacerle nada, pues, porque esto no tenemos que despejarlo porque ya había pasado, ¿no? Entonces esto no nos sirve. Y este era, si le pone la P max, a ver, esto es lo que habíamos hecho, ¿no? Ya teníamos una carga y luego teníamos que una carga con excentricidad. Entonces, ahora la carga esta es de 2000 y entonces yo puedo checar esa carga así con, con, con la excentricidad que ya tenemos. Creo que era 2 o cuánto era. 6. Con esa excentricidad y con esta carga de 2000 me da 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado el esfuerzo máximo cuando se la pongo como excéntrica con 6 centímetros. Y entonces dice que a qué excentricidad la puedo poner de tal manera que la columna no falle. Y entonces de esta expresión, que tenemos aquí, era lo que hemos hecho para encontrar la excentricidad. Entonces de aquí, a ver, nomás, creo que no estaba bien este. Así, sí. Y este también es P. Así, de a esta expresión le vamos a restar el esfuerzo, permisible, que eran los 250. Y entonces era el ejercicio que habíamos hecho al principio, ¿no? De cómo, de cómo checar, de cómo checar la excentricidad. Entonces, en este caso tenemos la P, pero la que queremos es esta excentricidad. Entonces, a eso le ponemos una variable que sería x1. Y entonces resolvemos, bueno, encontramos la raíz de esa ecuación. Y entonces me da 38. Se supone entonces que es la excentricidad máxima. Cuando la sustituimos aquí, entonces podemos ver de nuevo que la deformación con esa excentricidad es 6.6 y debe ser menor de 1.25. Entonces, igual que lo hicimos con el esfuerzo, también lo hacemos con la deformación. La deformación máxima sería 1.25, lo ponemos acá. Y dejamos para la excentricidad, que es esta I2, y entonces me da que la excentricidad sería 7.6, más casi como esta. Entonces, esa excentricidad, con esta excentricidad revisamos otra vez y entonces
pues esta es la que estamos arreglando. Ya me da 60 y la deformación, eso está bien. Ya me da 1.25, que es lo que estábamos buscando. Entonces, la carga P, esta carga P se la podemos poner a 7.6 centímetros. Con esa, el esfuerzo por excéntrico es de 60 y la deformación máxima pues es el 1.25. Y entonces ya cumple para los dos casos, ¿no? Ese sería el otro. Y hay otro ejercicio que habíamos hecho. Bueno, creo que es el del tubo ese. Creo que es el del tubo. ¿Sí es el del tubo? No, nada más fueron esos dos. Y el del tubo que tenemos ahora. Ok, entonces sería este del tubo. A ver, este es entonces con el que teníamos problemas y bueno, el problema era precisamente porque esa fórmula no estaba bien escrita, ¿no? Entonces aquí nos daba un valor negativo. Entonces, eso no, pues normalmente no puede ser porque nosotros estamos trabajando siempre en compresión. Y entonces no podemos tener tensión ni tampoco podemos tener una distancia negativa porque no, no se invertiría, ¿no? Nosotros tenemos el momento en una dirección, el momento produce flexión en esa dirección y entonces, pues, ¿cómo tenemos valores negativos? No era posible, ¿no? Entonces, habría que checar esa parte. Bueno, les decía, entonces, aparte de revisar ese 2 pues vamos a hacer otro ejercicio que está ahí en el EDI. Vayan al EDI, por favor. Bueno, todavía no. Vayan al EDI y ahí en el EDI hay un ejercicio de unas columnas. Y ahorita lo revisamos. Y lo hacemos pues para ese ejercicio que está ahí. A ver si lo pueden abrir. Chequen si lo pueden abrir, por favor, y ahorita lo resolvemos. Sí se puede abrir, profe. Es la que está No. atrasada, ¿no? El 3 de junio, creo, algo así dice. Oh, no, debe decir análisis estructural 2A verano. Está en la parte de pandeo. No aparece, profe. Bueno, a mí no me aparece. A ver, ahorita cheque, no creo que ya. Nomás Me parece uno que dice 7 de junio. no, ahí va. Deje que termine esto de grabar y ya va a aparecer Ya salí. y ya salió. Entonces, nada más chequen el ejercicio. Son 3 columnas. De ahí solamente vamos a calcular la carga máxima ahorita. La carga máxima. Y entonces lo vamos a revisar. Ya está, ya salió, ¿verdad? Sí, que ya. A mí aún no, hija. Ok, 21. Parece que sí. Entonces, es un archivo de Word. Es un archivo de Word. Vamos a checar esas 3 columnas. Esas 3 columnas.
Una es doblemente articulada, la otra es empotrada y libre arriba, y la otra es empotrada y articulada arriba. Eso me dice entonces que yo tengo que usar la longitud equivalente. En el primero la K vale 1, en el segundo la K vale 2 y en el tercero la K vale 0.7. El esfuerzo permisible va a ser 2.039 por 10 a la 6 y el esfuerzo permisible van a ser 1520. Entonces, esta es la sección de la columna. Esta es la sección de la columna. Luego, entonces, vamos a calcular primero la inercia alrededor del eje horizontal, la inercia alrededor del eje vertical. Luego definimos cuál es la menor, cuál es la mayor. Luego calculamos la carga crítica de pandeo, la carga por falla del material. Luego checamos si esa carga como excéntrica, en este caso la excentricidad serían 4 centímetros, pues produce un esfuerzo menor que el permisible como excéntrica. Entonces tendríamos el radio de giro, la distancia hasta la fibra más alejada, el esfuerzo máximo como excéntrica y la deformación también como carga excéntrica. Y entonces ya aquí al final decimos pues cuál es la carga máxima que soporta la columna. Entonces la vamos a hacer uh, para la primera y ya ustedes hacen las otras dos, ¿no? Entonces, pues ahí ya tienen su archivo. Voy a abrir el MATCAD para irlo haciendo. Entonces vamos a usar pues esta hoja. Esta hoja esta que decía excéntrica 6 a 9. A ver, vamos entonces a hacer primero la inercia alrededor del eje. Creo que no está presentando, Inge. No, ahorita voy, les estaba copiando, solo estaba explicando lo que íbamos a hacer. Entonces ahora es 26. Solamente estaba copiando esta hoja para ya presentarla. Entonces vamos a hacer, entonces tengan ahí a la mano su archivo con la sección, de acero. Así. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la inercia alrededor del eje horizontal. La longitud, quedamos que eran 4. El F'C, el esfuerzo era 1520. Así. Y el Fy era 2.039 por 10 a la 6. Es el módulo de elasticidad. La inercia es 4. Y para la primera columna, que es doblemente articulada, la K vale 1. La longitud equivalente sería K por L. Y entonces la K vale 1. Entonces vamos con la inercia horizontal. ¿La longitud, dije, la dejó en centímetros o...? No, sí está en centímetros ya, son 4 metros. Ok. Ajá. Vamos a hacer la inercia horizontal, o alrededor del eje horizontal. A ver, tenemos 4 placas, dos horizontales y 2 verticales. Entonces, vamos a hacer primero como la sección está compuesta, vamos a usar el teorema de los ejes paralelos o la tabla que ustedes han estado usando en estática o en mecánica para calcular la inercia y el centroide. Creo que lo usan pues la tabla. Entonces vamos a hacer primero la inercia
de las secciones más gruesas. Entonces tendríamos la base. La base sería toda la longitud, que sería 2.54 por 2 más 1.27 por 2 más los 20.32. Esa es toda la base de la placa. Por la altura, en este caso la altura son 2.54, y esa sería la altura entonces al cubo. Todo sería entonces, bueno, es así. Lo pongo así entre 12. Entonces, esa es la inercia del segmento horizontal. Pero como es una figura compuesta, entonces vamos a usar o le vamos a sumar el área por la distancia al cuadrado, y la distancia al cuadrado sería la distancia entre el centroide de la figura y el centroide de la figura compuesta. Entonces, primero vamos a sacar el área. ¿Cuánto mide la base? O 27.94. Entonces sería 27.94 por la altura, 2.54 me da el área. Eso me da el área. Y la distancia sería desde el centroide hasta la fibra más alejada. Entonces vamos a definir esa parte. Ahí sería entonces por la distancia entre los centroides, entre los ejes que pasan por el centroide al cuadrado. Y ahorita la vamos a definir entonces. Déjenme mostrarles. Bueno, dejen borrar primero y ahorita ya les muestro la, ¿cómo se llama? Esa parte. Ya ustedes lo hacen lo han hecho en la tabla, pues, pero ahorita lo vamos a checar aquí para que no haya diferencia en cuanto a cómo lo estamos haciendo. Y ya quede claro, ¿no? Dale. ¿Dónde quedó? Ah. Ok. Entonces vamos a definir esa parte de cómo hacíamos la inercia. Tenemos una sección así y la otra sección acá abajo. El centroide, como está simétrica, es en este punto geométrico. Entonces la distancia que vamos a calcular y la que es al cuadrado es esta distancia. La distancia que hay entre el centroide de esta sección
y el centroide de toda la figura. Entonces, esta distancia sería la mitad de la altura y también la mitad de este espesor. Es decir, esta distancia sería 2.54 sobre 2. Y toda la distancia de acá sería la altura entre 2. La altura total entre 2 me da esta línea. Y de aquí a aquí sería 2.54 también entre 2. Entonces, la diferencia entre esta altura y esta es esta distancia 1 de y, que es la que voy a elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, sería así. La altura, ¿cuánto es la altura? Los 30.40 400. serían 30.48 Son 35.56. okay, Más 2.54 por 2, ¿no? más 2.54 por 2. Ya había dicho su compañero que eran por 2. Pero es todo eso entre 2. Bueno, vamos a sacar de aquí para verlo. Oh, ahí le falta un punto, ¿eh? Para verlo y luego ya lo usamos ahí. Si son 35.56, entonces sería 35.56 entre 2 menos el 2.54 también entre 2. Así. Eso sería para un solo segmento, ¿de acuerdo? Para una sola figura, la de abajo. Como la de arriba está a la misma altura, a la misma distancia y tiene las mismas dimensiones, entonces lo vamos a multiplicar por 2. Serían dos de ese tipo así. Esa es la primera parte. Y las otras son las verticales. Las verticales serían 1.27 por 30.48 al cubo sobre 12 así. Y aquí la distancia vale 0, ¿están de acuerdo? La distancia que hay entre los ejes, pues es 0. ¿Está clara esa parte? Entonces nada más vamos a tomar inercia y la otra distancia es por el área por la distancia al cuadrado, pero la distancia vale 0. La distancia que hay entre los dos ejes paralelos. A ver. Las otras dos barras van aquí. Aquí y aquí. Y entonces su eje horizontal coincide con el eje de toda la figura. Entonces la distancia que hay aquí entre los ejes pues vale 0. Y entonces sería ahí 0 al cuadrado. Y también sería por 2, porque son dos segmentos iguales. Entonces ahí lo multiplicamos por 2.
Imagínate tumbar mi pantalla. ¿Tiene preguntas? Así. ¿Cuánto les dio eso? 44,699. ¿Sí les dio eso con su hoja? Profe, para poner los corchetes esos, cómo le hizo? O conforme le fui abriendo y cerrando paréntesis, los va poniendo. No los puse yo, o sea, no le dije que cuadrados. Lo iba haciendo conforme iba poniendo yo los paréntesis. No se los puse yo, vaya. Cuando cuando hay más paréntesis adentro, solo eso los cambia a cuadrados. Pero los cambia el MatCat, no lo puse yo, ¿eh? Haz cuenta que, mira, eso, así lo borro y quedan normales. Pero si le pongo toda la expresión, solo los hace cuadrados. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí entonces? Entonces eso sería la horizontal. ¿Cómo sería la inercia vertical? Inercia alrededor del eje vertical. Los extremos de la parte más gruesa, pues van a ser solamente la pura inercia y los otros dos delgados de 1.27 sí van a tener distancia. Entonces a eso sí les vamos a poner el área por la distancia al cuadrado. Y a los grandes solamente sería así, 2.54 por 27.94, sería sobre 12, y el 27 al cubo. Sí. Y estos entonces serían 2. Serían por 2. Así por 2. Más, ahora vamos a tener entonces la inercia de los segmentos del medio. Serían 30.48. 30.48 por 1.27. Serían así sobre 12. Y este al cubo. Pero aquí sí tenemos entonces el área sería 30.48 por el 1.27 y por la distancia. ¿Oh, ya viste ahí cómo los puso? Solo los puso. Y por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. Esa distancia sería la distancia entre los ejes paralelos. Uno que pasa por el centroide del segmento que estamos analizando y el otro que pasa por el segmento por el centroide de la figura compuesta. Entonces, otra vez, la base total sería 27.94. Ese sería sobre 2. Y le vamos a restar de un lado los 2.54 y también el 1.27 sobre 2. Así. Y eso me da la distancia entre los dos centroides. Ahorita lo ponemos allá en el pizarrón. A ver, dejamos este aquí y vamos al pizarrón. Dije, tengo una pregunta. Sí. Vale. ¿Por qué entre dos? Los
1.27.94 y el 1.27. Ahí ¿Por qué vamos, ahí vamos, los dos? vamos. Le decía que íbamos a ir al pizarrón a hacer esa parte. A ver, sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, Inge. Ok, entonces, a ver, este es el eje vertical alrededor del cual estamos haciendo la inercia. ¿Sí? Entonces, de la primera figura, esta figura y esta figura son iguales. Entonces, la base es esta y la altura es los 27,94. Y el centroide vertical de esta figura pasa por aquí. Y el de toda la figura compuesta también pasa por aquí. Entonces, la distancia aquí es 0. Para estos dos, entonces, aquí pasa el centroide y el centroide sería esta mitad. ¿De acuerdo? La mitad de los 27,94. Y entonces yo necesito la distancia entre el centroide de la figura compuesta y este centroide de esta figura que estoy tomando, de 1.27 por 30.48, esta distancia. Entonces sería los 27 entre 2 me da todo este. Y si le quito los 2.54 de aquí y la mitad de este, llego hasta este punto y entonces ya tengo esa distancia. Por eso hicimos esa parte, si lo checan ahí en la fórmula. Lo que ocupo es esta distancia. Y entonces, a ver, y bueno, no es exactamente nada más esa manera de cómo sacar esa distancia. Ustedes pueden sumar la distancia que hay aquí, dividirla entre 2 y sumarle la mitad de aquí para acá también. Es decir, esta distancia la tenemos, entonces la mitad sería hasta la orilla de la placa esa. A esa distancia le sumo este pedacito y entonces ya tengo esta distancia que es igual a esta. O sea, también se puede hacer de esa manera. ¿Sí? Sí, Inge. O sea, y como ya tenemos los valores, pues por eso lo usamos así de esa manera para que se pueda ver pues de dónde los estamos tomando. Pero sí es solamente encontrar la distancia que hay entre los ejes paralelos. Y entonces ya de aquí sería... Ay, mi cámara no. Así, 18,265. ¿Eso les dio? ¿Lo han estado haciendo? Entonces, la primera parte era eso, precisamente, encontrar las dos inercias de esa sección que es compuesta. Si fuera un rectángulo, pues ya lo hubiéramos terminado, ¿no? Si fuera una figura, pues, conocida. Pero en este caso, como es una sección compuesta, necesitamos usar el teorema de los ejes paralelos. El área sería 2.54 por 27,94 por 2, más 1.27 por 30.48, también por 2, y da 219. De aquí necesitamos tomar la inercia menor, habíamos dicho. La menor de las dos inercias, ¿no? De la inercia horizontal y la inercia vertical. Así. Entonces eso pues es la menor del 18,000. Ya tenemos entonces la inercia, vamos a revisar. Ese es el esfuerzo permisible, este es el módulo de elasticidad, la excentricidad es 4, la longitud es 400 centímetros, la columna está articulada en los dos extremos, entonces la K vale 1. Tenemos las dos inercias, tenemos el área, tenemos la inercia menor que es el 18,200,
Y con esa inercia menor calculamos la carga crítica de pandeo. Eso me da 2.297.000 kilos, lo que puede soportar esa columna. Ok. Luego calculamos la crítica la carga por fractura, la falla por fractura, y sería el esfuerzo permisible por el área, me da 333. Entonces, la C1, si se fijan cómo está orientada la columna, entonces sería los 20, ¿qué? 27.94 entre 2, eso sería C1. Esa sería la distancia desde el centroide hasta la fibra más alejada. Inge, ¿el FC es el 1520? Sí. Ah, ok. Sí. Y habíamos dicho entonces que como nosotros vamos a calcular el esfuerzo máximo debido a la carga excéntrica, entonces aquí íbamos a usar, en este caso, pues la inercia alrededor del eje vertical, que es alrededor del cual está la excentricidad. ¿Sí recuerdan esa parte? A ver, esa inercia, esa C es la siguiente. Nuestra columna está así y la excentricidad es hacia allá. Entonces la excentricidad es en este plano. ¿Están de acuerdo? Nuestra columna está así, así. Y la excentricidad es hacia acá. Los 4 centímetros son hacia ese lado, hacia allá. Entonces, en esta dirección, desde el centroide hasta la fibra más alejada, esa sería el valor de C. ¿De acuerdo? Sí. En el mismo plano, en el mismo plano de la excentricidad. Aquí estaría la excentricidad, en ese plano está la excentricidad. En ese mismo plano estaría C1, desde el centroide hasta la fibra más alejada. Y la inercia que vamos a usar, entonces, para encontrar los esfuerzos máximos debido a esta excentricidad, es inercia alrededor de este eje perpendicular a la excentricidad. Es decir, la columna se va a pandear, la columna se va a pandear alrededor de este eje, entonces esta inercia es la que usamos. Y esa sería la inercia alrededor del eje vertical. ¿Cuál sería? Déjame apago mi cámara. ¿Cuál es la inercia alrededor del eje vertical? Esta misma, la misma menor. La misma menor. Entonces, esa menor es la que vamos a usar, que es esta. A ver, ¿es esta? Creo que sí, ¿verdad? ¿Sí es esa? Entonces, con esta es con la que vamos a encontrar el radio de giro. Y entonces ya podemos encontrar la carga crítica. Ya está bien la fórmula aquí con su 2. Y este es el esfuerzo que me da. Pero habíamos dicho ya que el esfuerzo permisible es el 1520. Ese esfuerzo permisible es el 1520. Entonces, esta carga como excéntrica no la soporta. Y lo que vamos a hacer entonces es encontrarla a esa expresión le vamos a restar
el esfuerzo permisible, este esfuerzo permisible, y vamos a encontrar la carga para los 1520, que sería, este va a poner X1, ¿sí? Y entonces esta ecuación es la que vamos a resolver, es decir, a la que le vamos a encontrar las raíces, en este caso para la X1. Y entonces eso me da 190,000. Y que cuando lo pone a resolver, resuelve automáticamente nada más las X, o sea, por eso cambia la P por X. Sí, sí. Ok, La ok. única, o sea, resuelve para una incógnita. Y entonces todas las demás ya las conocemos, menos la X1, que sería la P. Y si la dejara así como la P, no la resuelve, porque es un valor que no tenemos. No, sí, sí lo tenemos, acá está, mira. Ok, ok, ok. Y por eso se lo cambio. Y entonces, mira, dice que no sabe cuál variable es la que quieres. Sí, pues no tiene que resolver porque ya todas las conocemos, ¿ah? Ajá. Y entonces te manda ese Ok. mensaje que no lo puede hacer porque pues no sabe para cuál. Entonces lo que hacemos es eso. Lo que hacemos es eso. A ver, entonces, a ver. Nosotros estamos usando este como una ayuda, ¿eh? Ustedes pueden usar su calculadora como ayuda. Yo estoy usando este como ayuda para explicarles pues el proceso. Pero obviamente son cosas que ustedes ya de alguna manera han visto, ¿no? Entonces ya con el esfuerzo permisible y con esta X despejamos la carga y me da entonces 190,000. Esa se la ponemos aquí como P max, así. Y entonces volvemos a revisar, pero ya me da los 1520, ya no me da 2754. Ya con esta carga ya tenemos un esfuerzo permisible de 1520. Y la deformación con esa carga, pues es 0,44. Y la deformación permisible es 1,66. Entonces, pues sí es menor. Y entonces esta carga que despejamos aquí, es la que sería la carga máxima que le podemos poner a esa columna sin fallar. ¿De acuerdo? Entonces, Si, es, mande. si desde el principio nos hubiera dado el esfuerzo permisible, o sea, menor, pues, que sí cumpliera, Ahí, tenemos, ahí te detienes. tenemos que No, hacer lo ya. siguiente o tenemos que comprobar con... No, no, no. Ahí se, No, ahí no, se no. acaba. A ver, si aquí diera menor, a ver, ¿cómo le podemos hacer? No sé si cambiarle la sección, no, la longitud. Creo que con la longitud, si le crezco la longitud, me va a dar la carga crítica menor. A ver, bueno, dio más, pero, a ver, ahorita le regresamos. Y aquí era 4 y creo que con este 2, así. ¿Dónde está? Uno, se va al cielo. Cambiando las inercias, a lo mejor, ¿no? Porque o sea, que sea una sección más pequeña, ¿no? Puede Ajá. ser, ok. Pero si eso da, bueno, ya nos había dado en un ejercicio anterior, deja si no, ver si no lo cerré. Creo que no, a ver. Creo que era excéntrica. Mm, creo que era este. Mira, aquí ya, hasta aquí, creo que hasta aquí habíamos llegado en este ejercicio. Entonces, cuando tú tienes ya tu carga crítica, tu carga crítica por fractura, y le pones la carga crítica a esta, el esfuerzo da 293. Entonces ya, si fuera este mayor, 300 por ejemplo, 300, entonces ya cumple y hasta ahí te detienes.
solamente tendrías que checar la deformación, pero aquí ya te detendrías, ya no tendrías que despejar, no tendría sentido hacer esto, pues. Sí, ya no buscaríamos la carga máxima, ¿verdad? No, ya no, porque ya da. Y lo único que sería, este, mm, checar la deformación. Es decir, ya no buscas esta. Y desde aquí, si este fuera menor, te pasas a esta expresión, a checar la deformación. Ah, ok, Inge, ok. Gracias. Y ya si no, si la deformación no se cumple, entonces tenemos que despejar la deformación. Ah, ok. Muy bien, Inge. Vale. Entonces, ese era el primero de los ejercicios que estaba ahí en su hoja, en su hoja. El segundo es con una columna empotrada abajo y libre arriba. Entonces, solamente va a cambiar la K. Solamente va a cambiar la K. Entonces, lo que haríamos en las otras, o sea, cambiaríamos la K y vemos si nos da el esfuerzo permisible y todo, la carga máxima. Ah, Y a ver sí, si nos da, y si no, para empezar a despejar. ¿Eso sería lo que haríamos en las otras dos? sí, ahorita lo vamos a hacer incluso. Ah, ok, ok, ok. Ajá, este ya es la segunda. Aquí le cambiamos a 2. La inercia es la misma columna, entonces la misma sección, entonces le dejamos lo mismo, exactamente lo mismo. Y llegamos a esta parte, mira. Aquí sigue igual, le dio el esfuerzo mucho mayor, entonces tenemos que encontrar la carga. Esa ya no aguanta 190, ahora aguanta 165 nada más. Y con esos 165 ya me da 1520 y con ese revisamos la deformación, mira. Ya la deformación, el esfuerzo ya lo cumple, pero la deformación no. Ahí entonces despejamos la... La, 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 ¿cómo se llama? La P max. Entonces tomamos este y le restamos la deformación permisible, así menos este 1,67 y se lo ponemos ahí. Y resolvemos para esta P max, que es la que estoy buscando. Y le pongo X2, otro nombre de variable, ¿no? Y ya le doy resolver. Y entonces me da otra P. Si te fijas, la que le cambiamos es la P. Entonces, ahora la P vale 144. Entonces, aquí le ponemos la P max, va a ser igual ahora a 144. Y suponemos, pues, que ya cumple las dos, ¿no? Primero la deformación, que es esta misma ecuación, la copiamos y la pasamos para acá. Entonces ya da igual que la permisible. Ya pasa. Y la otra del esfuerzo, la primera del esfuerzo, esta, también la copiamos y la ponemos acá. No, esta que tiene ¿cómo se llama? La que tiene este P max. Esta que tiene este P max es la que vamos a checar aquí abajo y entonces ya vemos que también pues tiene que ser menor que el 1520, mira. Entonces ya con esa P max ya tenemos la carga máxima que soporta, que serían 144. ¿Sí? Sí, Inge. Ok, vamos a hacer la otra, esto lo grabamos, la grabamos ahora como la 3 esta. Y la 3 es solamente, Era la 2, ¿no, Inge? La de con el empotrado abajo y libre arriba. sí, sí. Ah, ya la grabé como 2, ahora esta es la 3. Ah, ok, pensé que la había grabado como 3. No, no. Y entonces ahora este es punto 7. Ajá. Y entonces ya checamos otra vez.
Eso no hacemos nada porque ya son las condiciones de la columna. La carga, esta carga da bastante, son 4 millones. Estos son 333. Y vemos otra vez que se pasa. Vemos otra vez que se pasa. Entonces usamos 19.000, no, 195. En lugar de 165, ahora vamos a usar 195. Y vemos qué pasa con la deformación. Entonces la deformación ya es muy pequeña. Entonces ya aquí nos detenemos. Ya aquí nos detenemos y todo esto pues ya no lo hacemos. Toda esta revisión ya no la hacemos porque ya cumplió con la deformación y ya entonces decimos la carga máxima que soporta sin fallar pues son estos 195. ¿Por qué? Porque la deformación es menor que el 1,66, porque el esfuerzo es 1520 y porque es menor que la carga crítica de pandeo y también de la de fractura. Entonces, esa es la carga máxima que soporta la columna. Si nos preguntan cuál es la carga máxima como axial, ¿cuál sería? La de fractura, ¿no? Pues la de fractura, ¿sí? Y entonces ahí pueden ver cómo nosotros pasamos de un sistema que tiene una carga excéntrica a un sistema que tiene un axial con un momento y que produce esfuerzos combinados, los esfuerzos máximos por la carga excéntrica. Los esfuerzos por flexión, o sea, la combinación de los esfuerzos por flexión y debido pues a la carga excéntrica. Y entonces ahí estamos checando las dos condiciones, que no falle como axial y que no falle como excéntrica. En un examen, esto es lo que nos pedía Inge, el hallar. Sí, incluso por eso les pasaba el archivo de Word, ese que está ahí el que estaba ahí en el EDI. Ahí viene todo lo que ocupamos. Mira, deja pasar. A ver, deja primero grabar este. Este como 3. Entonces, eso es lo que viene en el archivo del EDI, ¿eh? El del de Word del EDI. Entonces los pongo. Así sería entonces el examen. Este, sería obtener la carga máxima axial y excéntrica que puede soportar cada una de estas columnas sin fallar. Esta está así, doble articulada, empotrada y libre, empotrada y articulada. En la sección de la columna, bueno, el módulo de sección de la columna es 2.039. El esfuerzo permisible son 1520. Esta es la sección de la columna. Y entonces aquí abajo viene, mira, obtener inercia de la sección. Inercia horizontal, inercia vertical, definir la menor, definir la mayor. Carga crítica por pandeo. Calcular la carga crítica y calcular la carga por falla. Luego, obtener el esfuerzo máximo de la sección de la columna con la carga excéntrica y con una excentricidad de 4 centímetros. Para eso ocupas el radio de giro, la distancia C y calculas el esfuerzo máximo y la deformación máxima. Y entonces, si ya pasa con los dos, pues ya tú dices, la carga máxima que soporta es esta como axial y esta como excéntrica. Eso de la excentricidad de 4 centímetros, ¿cuándo vemos que se cumple, Inge? O sea, en qué parte vemos que sí nos dio o que no? Ah, cuando calcula el esfuerzo máximo, ese esfuerzo máximo incluye la excentricidad. A ver. Bueno, deja quitar esto primero. Cuando, cuando calculamos
cuando calculamos el esfuerzo máximo, ahí estamos calculando ese esfuerzo máximo precisamente cuando la carga está a esa excentricidad. Ahí, mira. Ah, ok, cuando ponía esa E, yo pensé que era el módulo de elasticidad, pero el de elasticidad lo tengo No. con E mayúscula. ¿Ah? Y acá está abajo, no baja nada. Mira, si le quito la excentricidad, pasa con esta. ¿Ya viste? O sea, si le pongo cero a la excentricidad, se supone que está axial y la axial es esta, la máxima. Es la de fractura que damos, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Entonces aquí le ponemos la excentricidad y entonces ya me das mayor que el permisible porque ya está generando más esfuerzos de compresión. Pero si, por ejemplo, si le ponemos, no sé, 3, no sé, 3, da 2357. Casi no varía con, el- con valores así grandes. Ya cuando llega hasta cero es cuando llega exactamente al 1520. Mira, con una excentricidad de 0,01, entonces me da casi los 520. Pero usando esta, es la que está usando. Es esta P es La Esa, menor esa P que está señalada es lo del axial. es la fractura, sí. Ah, ok, Esta, porque luego en el examen veo que pide cosas y no sé qué es lo que me pide, pues por eso estoy preguntando. sí. Esta es la carga crítica de pandeo que calculamos con esta fórmula. Esta es la carga por fractura. La menor de las dos es la que le puedo poner como axial. La Ok. menor de las dos. Inge, ¿el PCR qué era? ¿Podría repetirlo? La carga crítica de pandeo. Esta es la carga crítica de pandeo y esta es la carga por fractura. Y la menor de las dos es la que yo le puedo poner porque eso me va a asegurar que no falle por pandeo y que no falle el material. O que no falle el material y que no falle por pandeo. Entonces, la menor de esas dos es la que le puedo poner como axial. Y una vez que tengo excentricidad, entonces la pongo como excéntrica y ya checo si sigue generando esfuerzos de compresión menores que los permisibles. Y entonces vemos que no. Esta como axial, que es la menor de las otras dos, sí se la puedo poner. Pero como excéntrica, con una excentricidad de 4, ya no se la puedo poner porque me va a generar un esfuerzo de compresión de 2600 y el permisible son 1520. Entonces, como no la puedo poner como excéntrica, esa carga de 333,000 kilos, entonces busco una que me cumpla con los 1520. Y entonces por eso resuelvo esta ecuación con los 1520 aquí. El valor de X que vamos a obtener aquí es el valor que hace que esto me dé 1520 o que esto me dé un valor que restándole los 1520 sea igual a cero. Es decir, que esto dé 1520. Y entonces ese valor de X, pues es este 19, que es la raíz de la ecuación. Y entonces, como ya vimos que con este sí produce como excéntrica la carga de del esfuerzo de 1520, entonces ahora esta es la máxima que yo le puedo poner. Ya no son los 333,000, sino son los 195,000. ¿Por qué? Porque con esta excentricidad, la de 195 va a producir un esfuerzo de 1520, que es el permisible. Entonces, ahí ya se puede aceptar. Y luego checamos entonces ya con este 195,000,
la deformación, calculamos la deformación que genera. Es decir, una vez que ya tenemos la carga axial y que esa axial no se la puedo poner como excéntrica, entonces encuentro la carga excéntrica. Y ya que encuentro la carga excéntrica que produce esfuerzos menores o iguales que el permisible, entonces checo que además no genere una deformación muy grande, es decir, que sea menor que la permitida. Y entonces uh, ya vemos pues que sí es menor. Y si ya es menor, pues entonces esa es la carga máxima que le puedo poner para que no falle la columna. Si yo le pongo más de 195, la columna va a fallar por compresión. Entonces, esta es la máxima como excéntrica y esta, que es la menor de las dos, es la máxima como axial. Ah, ok. Justo se lo iba a preguntar que si la última P máxima nos aseguraba que ni se fracturaba ni se pandeaba. Pero no, ya con eso que ya Ajá, entendí que una es para, pues, una es para la axial y otra es para la excéntrica. ajá. Entonces, cuando nosotros, te decía, cuando nosotros tenemos un sistema con una carga excéntrica, con una carga que está a una excentricidad del eje de la columna, ese sistema real lo vamos a convertir a un sistema equivalente y ese sistema equivalente tiene una carga axial y tiene un momento. Entonces, cuando es axial, solamente tenemos esfuerzos normales, pero cuando ya aparece el momento, entonces tenemos esfuerzos por flexión. Y entonces sería pues los esfuerzos combinados, ¿no? Si te fijas, este es el esfuerzo normal y lo de acá es el esfuerzo, esta parte es el esfuerzo que produce el, 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 el momento cuando se flexiona la viga. Entonces, por eso decimos pues que son esfuerzos combinados. Y esos esfuerzos combinados van a producir una una carga que es excéntrica y que tiene que producir una deformación dentro de lo permisible. Entonces, de este análisis, incluyendo la deformación, a nosotros es de donde podemos concluir. La vez pasada, o la parte cuando era axial, solamente tomamos el menor de estos dos y ya sabemos que la columna no va a fallar y tampoco se va a pandear. ¿Por qué? Pues porque el pandeo son 4 millones y la falla son 333. Entonces, con estos 333 no falla el material ni se pandea. Y cuando esta carga, no esta carga, sino cuando esta carga de 195 se la ponemos como excéntrica, entonces produce una deformación de punto 21 que es menor que la deformación permisible. Entonces, esta carga como excéntrica es menor que la de fractura, es menor que la de pandeo, entonces no va a fallar si le pongo yo 195. ¿Sí? Sí, ingeniero. Vale. A ver, entonces les voy a pasar estos tres archivos. Estos tres archivos se los voy a pasar y los van a poner en el formato que está en el EDI, en el formato de Word, parte por parte, para que sepan pues a qué estamos haciendo referencia. ¿De acuerdo? Sí, Inge, ¿le pueden subir más arriba, por favor? ¿Para dónde? Dime dónde. Un poquito más. Ahí, mira.
Sí, el Word sí, sí hay que subirlo al EDI, pero igual solamente el enlace, ¿no? A ver, entonces vamos a... Le voy a dejar ahorita los 3 ejercicios, los 3 ejemplos que hicimos. Entonces tengo el 3, no. Mm, que sí. A ver, entonces sería el 1, y el 2. 100, 150 y sería el 1. A ver, si no los pueden abrir en MatCat, si no los pueden abrir en MatCat, entonces vamos a recorrerlos. Este es el primero. Este es el primero y sería toda la parte de la inercia. Luego calculamos el área. Ese sería el área. Luego checamos cuál es la inercia menor. Con la inercia menor vamos a calcular la carga crítica de pandeo. Con el esfuerzo permisible y el área calculamos el esfuerzo por fractura. La excentricidad está dada en este ejemplo. El C1 sería la base sobre 2 paralelo a la excentricidad. Y para encontrar la carga axial, pues tomamos la menor de la carga crítica y de la de fractura. Y esa menor se la ponemos como excéntrica, generando pues un esfuerzo mayor que el permisible. Por lo tanto, necesitamos encontrar de la raíz de la ecuación con el esfuerzo permisible una carga que produzca esfuerzos de menores o iguales a 1500. Entonces vemos que este 190,000 lo hace. Y luego checamos que con esta carga máxima la deformación sea menor. Y entonces hasta aquí terminamos. Entonces con este pedacito del video ustedes pueden ya ir tomando los valores o las capturas que necesitan para llenar el archivo de Word. Ese es del primero. El segundo es este. Aquí la columna era empotrada y libre arriba, por lo tanto la K1 vale 2. Y eso fue lo único que cambió. Tenemos las dos inercias otra vez. Tenemos la inercia mayor, la inercia menor, el área, la carga crítica de pandeo, luego la carga por fractura. De nuevo volvemos a tomar la menor para colocarla como excéntrica. Vemos que no pasa por el esfuerzo permisible y entonces despejamos otra vez la P y ahora son 165. Con este 165 checamos que se cumple el esfuerzo y también checamos que se cumpla la deformación. Sí, 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 los estamos revisando para subirlos por si no lo tienen, si no tienen el MatCat, pues de aquí lo pueden tomar, van deteniendo el video. Ahorita que se acabe que colguemos en la reunión, ¿se sube automáticamente al Drive? ¿Se nos comparte? Este sí, y de todos modos se los voy a subir a ¿Y YouTube? la página del Face, no, a la página del Face. Ah, ok. Los archivos a la página de Face y el video al Drive, por si no lo podemos abrir. Ajá, y el video está en el Drive, sí. Ah, Ajá, ok. sí. Entonces Ok. luego, sí, luego vemos que la deformación no la cumple. Si no cumple la deformación, entonces la despejamos de esta misma expresión para la deformación, usando la deformación permisible y resolviendo para la P, que sería la P que estamos buscando. Y la resolvemos y ahora son 144. Ese 144 lo ponemos como carga máxima y volvemos a revisar. Primero la deformación y luego el esfuerzo permisible. Ya vemos que son
menores iguales que los permisibles, y entonces esta sería la carga máxima. Para el otro, para el 3, de nuevo en el 3, ahora como la columna está empotrada y articulada, la K vale 0.7. De nuevo tenemos las dos inercias, calculamos la carga crítica de pandeo, la carga por fractura sigue siendo la misma, tomamos esa para ponerla como excéntrica y vemos que no, la despejamos 195, con 195 ya pasa el esfuerzo permisible y también pasa la deformación, que la deformación era 1.66.7, entonces con esta P que tenemos, pues ahí nos detenemos ya y entonces ya con esto hacemos el análisis, ¿no? La carga máxima como axial son los 333. La carga máxima como excéntrica son 195. ¿Por qué? Pues porque esta 195 cumple con el esfuerzo permisible y cumple con la deformación. ¿De acuerdo? Entonces, esos 3 ejercicios obviamente ya están en el video y ahí los pueden ir deteniendo y además se los voy a subir los 3 ahí al grupo de Facebook para que los puedan revisar. ¿De acuerdo? Muy bien, Inge. ¿Tiene más preguntas? Ok, entonces, a ver, entonces en el otro archivo, este es el archivo que van a llenar ustedes. Para que practiquen pues la parte del trabajo que estamos haciendo. También si quieren les damos una repasada. Necesitamos la carga, la pregunta es obtener la carga axial y excéntrica que soporta la columna sin fallar. Tenemos los 3 tipos de columna, tenemos el módulo de elasticidad, el esfuerzo permisible y la sección. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Encontrar las inercias. Definir cuál es la menor, cuál es la mayor, y definir también cuál van a usar para el esfuerzo máximo como excéntrica. Entonces, calculamos la carga crítica de pandeo, calculamos la carga por falla, luego obtenemos el esfuerzo máximo de la sección con la excentricidad que se solicite. Para eso necesitamos el radio de giro. El radio de giro sería la raíz de la inercia sobre el área, pero la inercia sería la que es alrededor del eje perpendicular a la excentricidad. Luego calculamos C, que es la distancia de la fibra más alejada en compresión. Luego calculamos el esfuerzo máximo y calculamos la deformación. Si todo está bien, entonces ya tenemos cuál es la carga máxima para axial y cuál es la carga máxima como excéntrica. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo que van a hacer es llenar esta hoja para los 3 ejemplos, cada hoja con su ejemplo. Entonces lo pueden ir haciendo a mano, ya ustedes lo verifican, y eso que hagan a mano, le toman foto y lo pegan aquí en el archivo de Word. Sirve que practican, les decía, o revisan las operaciones y también ven el procedimiento paso por paso. ¿De acuerdo? Sí, Inge, está bien. Muy bien, Inge. Bueno, en el edit, me hace que decía para el siguiente año, pero no me equivoqué. A ver. Ya aparece para mañana, Inge. Sí, para mañana, para mañana. Para mañana está bien, ¿no? Sí, profe, según yo decía que para en 2 horas, yo por eso estaba asustado, pero no, ya vi que No.
No, es que había que verlo también y luego ya ve que teníamos problemas con la fórmula que no estaba bien escrita, entonces pues más vale que sí le dimos una repasada. Finalmente esa era la intención, ¿no? Darle una repasada así de esta manera para que no hubiera ya o las dudas que saltaran pues se solucionaran. Profe, entonces lo tenemos que hacer a mano o pueden hacer capturas así como de pantalla, no sé, recortar. Sí, lo puede, pero el asunto es que ustedes practiquen, ¿eh? La idea es, pues si lo va a copiar y pegar y no va a saber de dónde salen los valores, pues sí vamos a tener problemas. La idea sí, yo quería que lo escribieran a mano o lo escribieran en MATCAD, aunque no sea en esta hoja, sino en otra hoja donde ustedes fueran haciendo las operaciones, para que practiquen para el examen. Igual para practicar podemos cambiar poquito las medidas Sí. de las figuras de las secciones, ¿verdad? Ajá, y ver qué es lo que pasa, o ponerle otra sección, una sección de concreto, no sé. Ah, ok. Muy bien, Inge. Vale, entonces ahorita subo eso y más tarde, yo creo que como una hora y media más es cuando se suben, ya quedan disponibles en el Drive. Sale pues. Muy bien, profe. Sí, hasta luego, gracias. Muy bien. Ya está, Inge, gracias. Buenas noches. Hasta Buenas noches, Inge. Hasta luego. Hasta mañana. Que esté bien. mañana, descansen. Bueno, ingeniero, nos vemos. Sí, descansen.